¿Qué haces en la universidad? ¿Qué haces en la corporación? Pero desde luego, eso era tan cómodo y era tan fácil que la corrupción era un proceso normal. Es como cuando en muchas ocasiones, mire, en muchas ocasiones cuando yo viajo por alguna de las repúblicas, pues en parte del proceso cultural, aquí a mí no se me ocurriría decirle a un policía que me pare, toma 10 pesos. Porque del palo que me da, voy a parar a Bayamón. O sea, porque en Puerto Rico es bastante difícil que un policía se soborne, bastante difícil. Y yo doy fe de eso. Antes eso era un prestigio. Y se hablaba de la policía de Nueva York. Ah, bueno, sí, no, pero en ese sentido, bueno. Pero con todo honradez es bastante difícil. Sí, eso es un elemento que es bastante, que yo solo puedo garantizar. Ahora, sin embargo, yo he estado en república donde decirle a un policía, oye chico, ¿te quieres beber un refresco conmigo? ¿Quieres comerte algo? En México pagan la multa de la carretera. Es común. En México la famosa mordida, ¿no? Paga la multa de la carretera. En Dominicana el macuteo. En Dominicana el macuteo. Sí. Ahora, yo tengo un amigo que le dijo a un policía en una república, por no mencionar la república, le dijo, yo no patrocino la corrupción, y le costó como 8 meses preso por una cárcel por ahí en una frontera que nadie sabía ni dónde estaba. Porque ya ni sencillamente el violador de la ley fue él por acusar de corrupto al policía. Él fue el que violó la ley. ¿Ves? Entonces, ¿por qué? Porque es parte de un proceso muy normal. Lo hace uno, lo hace el otro, lo hace el otro, lo hace el otro. Así que Wycliffe era víctima precisamente de ese contexto histórico. En el 1382, Wycliffe sufrió una embolia. Siguió escribiendo por 2 años más. Y en el 1384 murió a consecuencia de una segunda embolia. Ahora, mire qué dato interesante. Como cuando él murió no se le hizo juicio, a Wycliffe lo enterraron en la Tierra Sagrada. Tierra Sagrada era, usted sabe que en la época medieval todavía en algunos lugares de Europa se enterraban a los feligreses en los terrenos de la iglesia. Pues ahí lo enterraron así, con todos los honores de un religioso. Pero cuando el concilio de Constanza, que analizó su caso, lo condenó, sacaron los restos del cementerio, le pegaron fuego a los pocos huesos que le quedaban y las cenizas las tiraron al río Suiz para que no hubiera memoria. O sea que fueron los precursores de la cremación. Ahora, ¿cuáles eran las doctrinas de Wycliffe? Mire, él fue un firme creyente entre la fe y la razón. Él decía que a Dios no se le conoce solo por la fe, a Dios se le conoce también a través de la razón. Y la verdad de Dios es conocida de igual manera por la fe como por la razón. Y ninguna riñe. Oiga, yo soy amante de esa teología. Decía, ninguna riñe, ni riñe la fe contra la razón, ni la razón contra la fe. Ahora, fíjese lo que decía Wycliffe. Decía, mire, la razón es capaz de demostrar la doctrina de la Trinidad. Y la razón es capaz de demostrar la necesidad de la encarnación. O sea, no es meramente decirle a la gente, eso lo tienes que creer por fe. No, hay argumentos racionales para probar la necesidad de la encarnación. Como hay argumentos racionales para probar la doctrina de la Trinidad. Ahora, esta postura de Wycliffe, doctrinal, como era un individuo tan lógico, lo llevaba a decir lo siguiente: todo lo carente de argumentos racionales no puede ser considerado como buena doctrina. Por lo tanto, todo lo que la Iglesia postulaba como dogma tradicional, y le decía, eso fue basura. ¿Lo pueden probar con la Biblia? No, no creas en eso. ¿Lo pueden probar con la Escritura? No creas en eso. Así es que de eso era que estaba llena la Iglesia en ese momento, de posturas tradicionales, porque o sea,
El intelecto estaba en la universidad, pero no en el vulgo, no en el pueblo, no en la gente. Por lo tanto, la gente lo que hacía era sostenerse de la ignorancia tradicional que era manipulada religiosamente hablando. Así que ante esa situación, Wycliffe se levanta con un sermón que dice: señores, ante lo que no se pueda probar mediante la razón y la fe, eso no tiene ninguna validez. Así que ante la postura del Papa, Wycliffe decía que el único señor y el único señorío era el de Dios, que era una ridiculez que el Papa quisiera adjudicarse una postura de señorío. Decía Wycliffe, porque el que es Señor es solo Dios. Por el otro lado decía, si alguien tiene señorío sobre otro, es porque Dios se lo ha dado, pero hay también un señorío falso e impropio, puramente humano. Entonces él decía, ¿cómo se corrobora el verdadero señorío del señorío falso? Él decía, el que tiene un verdadero señorío sirve, y el que no sirve, alegando poseer señorío, era un usurpador y un tirano. Que también es correcto. Por lo tanto, ¿qué estaba diciendo del Papa? Que no sirve, que no sirve dos veces. De hecho, cuando le dieron, oye, pero tú tienes que tener cuidado, Wycliffe, porque lo que tú dices implica al Papa, porque el Papa impone impuestos. Y él decía, imponer impuestos por la Iglesia es algo ilegítimo. Así es que el papado es ilegítimo. Si el Papa pretende extender su autoridad allende los límites de lo espiritual, su señorío es de usurpación y de tiranía. O sea, este tipo o sea, y no es lo mismo decir esto ahora que decirlo en aquella época, ¿sabes? Ahora, desde luego, estos mismos argumentos él se los aplicaba también al Estado. Él decía, y si ustedes el Estado van a tener señorío para subyugar al pueblo, ustedes son unos usurpadores y unos tiranos. Porque el señorío no es para doblegar, el señorío es para servir. Y desde luego, ante esa posición de Wycliffe, ni aquí ni allá. Él decía que la iglesia es el conjunto de los predestinados, que la verdadera iglesia es invisible. Y decía que en la iglesia había réprobos que no pertenecen a la verdadera iglesia. Y desde luego decía, es injusto que posean las escrituras aquellos que son réprobos dentro de la iglesia, porque las escrituras no le pertenecen. Así que cuando lo siguieron presionando, llegó el momento en que Wycliffe dijo, el Papa es un anticristo y es un réprobo. Aquel tiempo, o sea. Eso dice arriba ahora. Ahora, fíjese, ustedes saben que hay una institución, de hecho aquí tuvimos uno de sus representantes hace una semana atrás, que es la institución Wycliffe, ¿verdad? ¿Y a qué se dedica esa institución? Pues esa institución se dedica a traducir la Sagrada Escritura a todos los idiomas, a todos los vernáculos y a todos los dialectos. Él tradujo, sí. Entonces, él decía que la Biblia debería traducirse a todos los lenguajes para que la gente fuera poseedora de las Escrituras. ¿Se acuerdan al doctor Justo González que el miércoles decía que una de las cosas que la gente debe hacer es sentarse a leer la Biblia en grupos, ¿verdad? Y ver qué es lo que la Biblia dice? Pues esto era parte de la tesis de Wycliffe. Él decía, la gente debe sentarse a leer las Escrituras y por sí mismo descubrir cuál es el mensaje de Dios a través de ella, no dentro del marco de una teología, sino dentro del marco de lo práctico, de lo que es práctico. Y de hecho Justo González presentó una historia